Buenas tardes. Bien, mis hermanos, pues los invito a abrir su Biblia para entrar a la palabra de Dios. Estamos estudiando una serie que es los Salmos y hoy vamos a ver el Salmo 25, por favor. Salmo 25, y vamos a leer del verso 12 al 15. Dice así Salmo 25, 12 al 15. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. El tema que quiero compartirle hoy dentro de la serie de los Salmos es bendiciones de temer al Señor. Esta es una porción del Salmo 25, un salmo escrito por David, y en principio llamó mi atención el título que le fue asignado. Si usted trae una Biblia que sea versión Reina Valera de 1960, el título dice: David implora dirección, perdón y protección. ¿Sí es así? En la mayoría dice así, ¿verdad? David implora por dirección, perdón y protección. Esta no es la única ocasión en la que David pide esto al Señor. En diferentes pasajes de la Biblia, y especialmente en los Salmos, encontramos esta petición de David que traía siempre delante del Señor, misma que nos habla de una especial característica que él tenía, y esta era su dependencia total en Dios. David dependía de Dios. Depender de Dios es sin duda un rasgo característico de quien teme a Dios. Temer a Dios es reconocerlo por quien es Él. Él es santo, todopoderoso, Él es recto, puro, omnisciente, sabio. Y cuando miramos sus virtudes a la luz de la Biblia, es entonces cuando descubrimos nuestra condición real. ¿Y cómo somos nosotros? Pecadores, débiles, frágiles y necesitados. Al descubrir esto, al hacer esta comparación tan especial, la reacción inmediata de aquellos que temen a Dios es caer humillados a sus pies, a los pies de Dios. Esa es la reacción de los que temen a Dios al ver su condición de Él y la suya, es caer humillados ante Él. De hecho, este salmo menciona, si no todas, menciona muchas de las más sobresalientes o las más sobresalientes características de aquellos que viven con temor al Señor. Le quiero mencionar algunos ejemplos. Una característica de aquel que teme a Dios es que confía en Él. Dice el rey David ahí en el verso 2, si tiene su Biblia abierta todavía, en el Salmo 25, dice el verso 2: Dios mío, en ti confío. Al final del verso 5 dice: en ti he esperado todo el día. ¿Por qué todo el día? Yo puedo imaginarme a David orando todo el día, buscando por dirección, esperando en Dios que Él le diga hacia dónde ir. Y le dice: Señor, en ti he esperado todo el día, porque solo tú me puedes dirigir. Otra característica de quien teme a Dios es que le pesa y le avergüenza su pecado. Vea el principio del verso 7. ¿Qué dice el principio del verso 7? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Me da vergüenza, ¿no? ¿Qué dice el final del verso 11? Perdonarás también mi pecado, que es como, dice David, es grande. Mi pecado es grande, Señor. Me da vergüenza, olvídalo, por favor. Él temía a Dios, por eso tenía esta actitud.
Otra característica más de alguien que teme a Dios es que reconoce que solo Dios salva. Y déjeme decirle algo, hermano. Solo Dios salva, y en todas las formas que se puede salvar a un ser humano. Claro que la más importante es la salvación de su alma. En la parte central del verso 5, David escribió: porque tú eres el Dios de mi salvación. El Dios de mi salvación. Esta es una frase, hermano, si usted la estudiara profundamente, es una frase que denota ampliamente que David dependía totalmente de Dios, y que la salvación de Dios es la que le daba verdadera seguridad en todos los sentidos, en todos, también emocional, en todos los sentidos. En el orden en que le mencioné estas tres características de quien teme a Dios, es la manera en cómo David conformó su clamor delante de Dios, pidiendo dirección. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y esperaba en Él, lo esperaba a Él. Pidiendo perdón porque su pecado era grande, y pidiendo protección porque solo Dios podía salvarlo. Todo aquel que vive bajo el temor del Señor vivirá también bajo las bendiciones del Señor. Dice la Biblia en otro verso, fuera de los Salmos, dice el Señor hablando a su pueblo, a los que les prometió redención, porque es profético este versículo, hablando del Señor Jesús, les dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, no todos, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es el Señor Jesucristo. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En su clamor temeroso al Señor, David escribe en este cántico, en este salmo, las bendiciones con las que el Señor mismo distingue a aquellos que le temen. Y es muy importante, mis hermanos, que para poder ser testigos ante un mundo, ¿qué podemos decir? Un mundo de perdición, de pecado, es importante que nos hagamos notar como una iglesia totalmente dependiente de Dios. Es importante. ¿Le has dado importancia cuando la gente en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, en tu vecindario te preguntan: oye, tú eres diferente, ¿por qué? La pregunta es: ¿han notado que eres diferente? Se debe notar, mis hermanos, y las bendiciones de Dios hacen distinguir al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios le teme a su Dios. Vea conmigo, si es tan amable, el verso 12 otra vez, y entremos en el tema de las bendiciones de temer al Señor. Verso 12 de Salmo 25. El Salmo comienza con una pregunta, ¿ya lo había visto? Otra vez, dice, ¿me ayuda a leerlo en voz alta? La pregunta, todos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es? Puedo pensar que fue inclusive una pregunta que David le hacía al Señor, y el Señor le responde. De hecho, mire, le voy a comentar algo, hermano. Ante una pregunta pueden ofrecerse muchas respuestas, pero solo una es correcta. Si yo les digo a ustedes, preguntándoles, ¿cuántos son 2 más 2? Y alguien por allá se para y me dice, son 7, Julio. Luego por allá se levanta alguien y me dice, no, son 3. Y luego por allá arriba alguien me dice, son 8. Ya un niñito sale de su salón y me dice, son 4. Hubo muchas respuestas, ¿cierto? Pero solo una fue correcta. ¿Por qué le digo eso? A diferencia de una pregunta, un acertijo, pensaba yo, es para poner a prueba la mente humana, de modo que encuentre la respuesta, porque la respuesta no está, hay que pensarle para encontrarla. Pero esta es una pregunta que lleva como propósito marcar una diferencia entre aquellos que temen a Dios y aquellos que no lo hacen. Por eso es Dios mismo en la Biblia quien da la respuesta, para que la mente humana no tenga que estar adivinando quién es el hombre que teme a Jehová. Porque esta pregunta puede ser respondida por muchas maneras de pensar. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Pues, y surgen pensamientos humanos. Pero la respuesta correcta solo está aquí.
¿Me explico? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Verso 12 dice la segunda parte. Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Primera bendición que Dios derrama sobre aquellos que le temen, mi hermano. Dios le enseñará al hombre que le teme el camino que ha de escoger. A ver. ¿Enseñarme el camino que he de escoger? ¿Cómo está eso? Bueno, en principio de cuentas, la palabra camino aquí no es como usted y yo lo podríamos entender de manera natural, sencilla. Camino es una vereda, una carretera, una calle. No. La palabra camino es la palabra derek. Bonita palabra, ¿no? En hebreo, que significa curso de la vida o modo de acción, conducta, costumbre o proceder. ¿Cómo puedo leer entonces en base a este significado, hermano? Es decir, el Señor enseñará a aquellos que le temen el modo de acción, el modo de proceder que deben escoger para hacer las cosas. Quiero preguntarle algo y me gustaría que me respondiera si usted está convencido. ¿Cuántos saben que ser guiados por Dios en nuestro proceder es una gran bendición? No, le pregunté en serio. Eso es. Yo no he escuchado a nadie, hermano, a nadie. No sé si usted ha escuchado a alguien que llegue y le diga, yo no he escuchado a alguien que llegue y me diga, oye Julio, quiero decirte algo que me encanta hacer, pero me fascina, no sabes cómo me gusta. ¿Qué es? Me gusta equivocarme. Me gusta regarla. Estamos en México, decimos regarla por cometer errores, ¿no? ¿Has escuchado a alguien que le diga eso? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Y llega esa persona y te dice, a mí me encanta equivocarme. ¿Quién dice eso? Nadie. Es por eso que yo creo que usted me respondió, así es, que es una gran bendición de parte de Dios que Él nos pueda guiar a escoger la manera correcta de proceder. ¿Es una bendición o no? Sí es. A nadie le gusta equivocarse, hermano. A nadie. Alguien podría decir lo siguiente, porque va a entrar en el asunto. Tal vez lo estás pensando. Julio, ¿qué no se supone que Dios ya nos bendijo con el libre albedrío? ¿Con la libre voluntad? ¿Con la libertad para escoger? Sí, dirían algunos. Él me dio libre voluntad, entonces yo puedo decidir lo que yo crea que está correcto y Dios solo va a respaldarme. Yo decido, Él me respalda. Yo decido, Él me respalda. Eso es lo que muchos creen y de hecho así proceden en muchas cosas de la vida. Deciden y piensan que Dios los va a respaldar. La verdad es que esta manera de pensar es una manera de pensar completamente alejada de Dios. De hecho, déjeme decirle algo, hermano. Es la médula, es el centro de una doctrina que está corrompiendo hoy en día la iglesia. Yo decreto, yo digo, yo declaro, yo hago lo que yo quiero, lo que yo creo y Dios me respalda. ¿Ah, sí? ¿Dónde comenzó esta manera de pensar y a quién se le ocurrió? Fíjese usted, se le ocurrió, comenzó en el huerto del Edén y se le ocurrió a una serpiente. Ya sabe de qué serpiente hablo, ¿no? Dios apuntó hacia un árbol, era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo a Adán, y a Eva también, porque Eva también lo sabía. Apuntó hacia el árbol Dios y les dijo, no coman de ese árbol. Ahora escuche esto que le dijo. No coman de ese árbol porque el día que comieren, ¿qué va a pasar? Morirán. Bien, escucha esto, hermano. Dios no le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol porque yo lo digo, punto. No, fíjese lo que les dijo. Yo les mando no comer de ese árbol, pero si algún día deciden comer, yo les advierto, se van a morir. ¿Qué es eso? Dios dando un mandato, pero dejando el libre albedrío de ellos dos. ¿Sí o no? Sí. Dio un mandato, pero les dijo, si deciden comer del árbol, van a morir. Eso es lo que quiero decirles. Es Dios respetando el libre albedrío.
pero dio un mandato. Ahora, ¿qué le dijo la serpiente a Eva cuando Eva le dijo, es que Dios ordenó que no comiéramos porque si comemos morimos? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Así que Dios dijo que no comieras de ese árbol? ¿Así que Dios dijo que no procedieras de esa manera? ¿Que no hicieras así las cosas? ¿Así que Dios te dijo que no tomaras esa decisión de esa manera? ¿Que morirías si decides proceder así? Y lo que le dijo Satanás a continuación a Eva, mi hermano, fue precisamente lo que marcó el inicio de una doctrina engañosa que en nuestros días se enseña en muchos lugares. Quiero invitarlo a que lo lea conmigo. Vaya a Génesis 3, por favor. Aparte Salmo 25 y rápidamente vaya a Génesis 3, si es tan amable. Verso 4. ¿Qué fue lo que respondió, lo que le dijo a Eva después de eso? ¿Así que morirás si comes de ese fruto? Bien. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe, fíjese, Satanás sabe lo que Dios sabe, ¿sí? Esto está engañoso, o sea, dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Seréis como Dios. ¿Y qué? ¿Qué sabrán? Sabiendo el bien y el mal. Le voy a interpretar lo que dijo la serpiente, hermano. La serpiente le hizo pensar a Eva lo siguiente: ¿y seré como Dios? ¿Sabré perfectamente qué es bueno y qué es malo? La palabra Dios aquí es el plural de la palabra Dios en realidad en el castellano, porque es la palabra Elohim, que es dioses. Satanás no le dijo a Eva, no le dijo, mira Eva, vas a ser igual a Dios totalmente, en todos los sentidos. No, no le dijo eso, porque si le hubiera dicho eso, le hubiera sido más difícil engañarla. Lo que le dijo en realidad fue esto, por lo que dice el hebreo: serás como Dios en el sentido de que sabrás perfectamente qué es bueno y qué es malo. Serás igual de sabio que Él. ¿Hay engaño en eso o no, hermano? Claro que lo hay, y terrible. Desde entonces comenzó el engaño. ¿Cómo se aplica este engaño en lo práctico? Si ya soy como Dios, en el sentido de que soy igual de sabio que Él, porque ya sé perfectamente qué está bien y qué está mal, no me voy a equivocar. Entonces tengo la autoridad y la capacidad de tomar mis propias decisiones, sé lo que me conviene y lo que no, y ya no tengo que recurrir a Él para decidir. ¿Soy como Él o no? Ahí está el engaño. No, y fíjese lo que le había dicho antes. Antes le había dicho la serpiente a Eva: es que Dios sabe que el día que comas de ese fruto tus ojos serán abiertos. ¿Qué es eso? Es que Dios sabe que si comes de ese fruto ya no vas a depender de Él. Te vas a hacer independiente de Él, porque ya vas a ser igual de sabio que Él, ya no lo necesitas. Por eso quiere que no comas. Quiere que dependas de Él. Y como Satanás lo primero que hizo fue rebelarse, es decir, tratar de ser independiente, le estaba transmitiendo lo mismo a Eva. ¿En qué otra ocasión quiso llevar a cabo este engaño de esta doctrina Satanás? Se lo quiso hacer al mismo Jesucristo, a nuestro Señor. ¿Recuerdan a Satanás cuando trató de tentarlo en el desierto? No lo busque, está en Mateo 4. Estando Jesús en el desierto, dice ahí que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo ¿qué? Hambre. Es obvio, tuvo hambre. En el momento en que tuvo hambre, porque el enemigo sabe cuándo te puede hacer caer, en el momento en que tuvo hambre, Satanás le dijo 2 letras, una palabra de 2 letras. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder. Tú puedes declararlo. Tú puedes decretarlo. Tú eres hijo del rey. Dios, tu padre, sabe que tienes hambre. ¿Y a qué padre le gusta que sus hijos pasen hambre? ¿Engañoso, no lo cree? Tú di. ¿Tienes hambre? Tú di. Dile al que está a tu lado: tú di. Tú di cómo conseguirlo. No tengo trabajo, me despidieron, un recorte de personal, no tengo dinero.
Pero allí en ese banco muy famoso que se llama Banamárquez, me regalaron una tarjeta de crédito. Me llegó gratuita y no paga anualidad. ¿Qué tarjeta? Voy a ir al cajero y voy a decir el dinero, a sacar el dinero. Tú di. Eso es, tú di que las piedras se conviertan en pan. No esperes a que Dios te supla en sus formas. Tú tienes el poder de hablar y conseguir las cosas. Qué engaño tan terrible, hermano. Ahí comenzó esa doctrina demoníaca, de que tú digas lo que vas a hacer y decidir y solo espera a que Dios te respalde. Él te respalda. ¿Sí? No, mi hermano. Jesús en su humanidad no procedió conforme a su opinión. Él pudo haber dicho, si es cierto, tengo todo el poder de mi firma, dirían algunos. Tengo todo el poder de convertir las piedras en pan. Yo puedo conseguirlo. ¿Por qué tengo que estar pasando hambre? ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que Jesús convirtiera las piedras en pan? No, en ese momento la voluntad de Dios era que Jesús pasara la prueba en base a sufrimiento, porque estaba siendo preparado para el comienzo de su ministerio. Y un hombre que toma fácilmente las cosas, me temo que no funciona para el ministerio, hermano. Tiene que ser un hombre que sabe esperar en Dios. Jesús en su humanidad no operó conforme a lo que Satanás le tentó a hacer, y respondió con unas palabras tremendas. Él dijo, escrito está. ¿Qué significa que Jesús haya dicho escrito está? Al decir Jesús escrito está, dijo, no voy a decir lo que yo pienso, voy a decir lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley de mi Dios? ¿Qué dice lo que mi Dios piensa, no lo que yo creo que es correcto? Mi Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso dice mi Padre, eso digo yo. Y después que pasó la prueba, vinieron ángeles y le servían. Después que Satanás se fue por un tiempo, dice Mateo 4. Y Jesús no convirtió las piedras en pan. No echó mano de su propia capacidad. El hecho, mis hermanos, de que el Señor sea quien nos guíe a escoger el camino correcto, y es en muchas áreas. Yo le estoy mencionando un área. ¿Qué tal cuando a ti, chica, te anda cortejando un joven? Es que es tan hermoso. Bueno, voy a dejar a Carlitos Olivares que nos enseñe eso en el congreso que viene de noviazgo, ¿no? Es que se porta tan bello, es tan bello. Y Dios ahí poniendo algo en tu corazón, un sentir ahí de, no te metas ahí, no hagas eso. Iba a decir algo, pero mejor me voy a esperar tantito. El hecho de que el Señor nos guíe a escoger el camino correcto significa que Él puede guiarnos a decidir siempre correctamente en aquellas ocasiones, a menos que te guste equivocarte. En las ocasiones en que no tengamos seguridad por nosotros mismos si eso que hemos de decidir está en su voluntad o no. Porque su voluntad, mis hermanos, es lo mejor para nosotros. Levante la mano, por favor, con gozo, con así. El que ha estado en una situación en donde no sabe qué hacer. Creo que estoy en el lugar correcto, hablando lo correcto. Un ejemplo. Hay un hombre cristiano en una empresa, tiene 15 años en esa empresa, pero es cristiano y va a la iglesia, se le enseña la sana doctrina, lleva 2 años, ya tiene conocimiento de lo que es la santidad ante el Señor y desea vivirla. Llega el sábado y sus compañeros de trabajo lo invitan a un centro nocturno. Vente, vamos a divertirnos de esta manera. Y él sabe perfectamente que ese lugar atenta en contra de su integridad, en contra de su esposa y de sus hijos. ¿Usted cree que necesite ponerse a orar 3 días y 3 noches para ver si Dios le dice que puede ir o no? Qué pregunta tan tonta, ¿no? Hay cosas en las que de inmediato Dios pone la respuesta en tu corazón, pero ya está ahí. Claro que no voy. Por supuesto que no voy. No tiene por qué buscar profundamente. Ya Dios en su corazón le está diciendo, respóndele, por favor. Pero ¿qué pasa cuando este hombre, teniendo 15 años en esa empresa,
puede ser el caso de alguien o lo puedes aplicar a otra situación similar. Tiene un buen puesto, gana bien, Dios le suple sus necesidades en base a su sueldo bien, es un buen elemento, y le habla el director de la otra empresa de la competencia y le dicen: oye, te ofrezco el doble de salario si te vienes con nosotros, te doy carro del año y te doy el doble de las prestaciones que estás recibiendo allá. Ay, Julio, ¿a poco tú le pedirías a Dios dirección para eso? ¿A poco? ¿Cómo? Me diría la persona. ¿Cómo vas a pedirle a Dios que si eso es de Dios de inmediato? Y si Dios decide que te quedes, como dice el proverbio, como el perro de las dos tortas. A veces en un trabajo lo que cuenta es la trayectoria que Dios te ha permitido tener, porque es Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? Y tú fácilmente dices: Señor, es que creo que es tu voz diciéndome que me vas a pagar el doble. Nos ministraba el pastor Adrián acerca del dinero, ¿no? De cómo ese rey en ese pasaje rasgó su vestido porque fue leída la ley de Jehová en ese momento y dijo: hemos pecado por ir detrás de las riquezas y no detrás de la voluntad de Dios. Qué pérdida, ¿no? ¿Qué pasa cuando un padre de familia llega a consejería y le dice al líder, al pastor: pastor, fíjese que mi hija fue seducida por un hombre mayor que ella, está embarazada y no quiere tener al bebé, y el hombre no responde, no se responsabiliza, ella no quiere tener al bebé y el embarazo es de alto riesgo? ¿Qué le responde usted? Así se lo voy a dejar, Para todo hay respuesta aquí, hermano. Imagínese a un líder diciéndole a esta persona: bueno, si tu hija no quiere tener al bebé, llévala al Distrito Federal, allá ya permiten el aborto. Además es de alto riesgo el embarazo. Creo que puede ir por ahí. Ah, sí. ¿Y la Biblia dónde quedó? De hecho, mis hermanos, en el ámbito de la consejería se corre el riesgo a cometer un error, que es el de confiar en el juicio propio y en base a eso decir a la gente lo que debe hacer. Mi hermano, por favor, cuando usted pida consejería, por lo menos en esta iglesia, los líderes aquí no le van a decir lo que usted va a hacer. Le van a instruir para que usted busque a Dios y en su relación personal con Dios, Dios le diga a usted lo que va a hacer. Yo tengo un amigo, se lo voy a decir rápido, que cuando él se convirtió hace más de 8 o 9 años, su pastor lo incitó a casarse con una persona y le dijo: esa es la mujer con la que te vas a casar. Él se casó, hace 2 años se divorció. El pastor le dijo con quién se iba a casar. La tendencia natural, carnal, en el momento de una decisión, es tomar aquella que no nos lleve por ningún motivo a través de sufrimiento ni dificultades. Convierte las piedras en pan. ¿Para qué batallas? Ahí tienes esa herramienta, úsala. Porque nadie quiere sufrir, porque nadie quiere batallar, nadie quiere pasar por la prueba, y la prueba a veces tiene dificultades. Para un cristiano ante una situación decisiva, existen 4 factores de impulso que lo llevarán a decidir. El orden no es porque les di importancia a los puntos de esta forma por el orden. Tuve a bien ordenarlos así y se los quiero compartir. Primer factor que te impulsará a decidir en una situación, mi hermano: Satanás. Satanás impulsa a decidir. Quiso impulsar a Jesús, impulsó a Eva y a muchos otros. Ya vimos cómo le fue a Eva, ¿cierto o no? ¿Le fue mal, sí o no? Sí. ¿Cómo le fue a Judas? Le fue mal a Judas, muy mal. ¿Cómo le fue a Ananías y Zafira? Por quererse robar las ofrendas que eran del Señor. Les dijo el apóstol Pedro a Ananías y Zafira, le dijo a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Eso está en Hechos 5, donde lo quiera leer. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón?
y cayó muerto, y después su esposa cayó muerta. Segundo factor que te impulsará a tomar una decisión: lo que tu propia opinión muy personal te impulse a hacer. ¿En base a qué? A tu experiencia, a tu prudencia, de la cual Proverbios dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, hermano. Dice el Proverbio 3:5: fíate del Señor, espera en Él. Ese es otro factor, tú mismo. Tercer factor que te va a impulsar a decidir: otra u otras personas. Eso no significa que no hay personas que te aconsejarán bien, claro que sí. Pero puede haber personas que no lo hagan, que no te impulsen correctamente a hacer la voluntad de Dios, y tú andas buscando quién te anime a hacer eso que estás dispuesto a hacer o que tienes pensado hacer, y sabes en el fondo que hay una tormenta dentro diciéndote: no lo hagas. El ánimo que otros te hacen sentir: sí, brother, aviéntate. Lo que los brothers te dicen, ¿no? ¿Cuánto ganas? Te dice el hermano: pues gano 10,000 pesos. ¿Cuánto te va a costar la mensualidad de la casa que quieres comprar? Me va a quedar como en 5,500. Aviéntate, Dios te va a respaldar. Y a los 2 años andas traspasando la casa. Un ejemplo. ¿Quién te impulsó? Tu amigo. Cuarto factor que te puede impulsar a tomar una decisión, que nos puede impulsar, es el Señor, en su perfecto plan, guiándonos a decidir. Porque dice el Salmo: Él le guiará el camino que ha de escoger. Esa es una gran bendición. Dice el verso 3 de Salmo 25, verso 3, si tienes tu Biblia abierta. Dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, Señor, será ¿qué? Confundido. ¿Lo está leyendo conmigo? Confundido. ¿Te gusta estar confundido? A nadie le gusta. Yo creo que a nadie le gusta. Los que esperan en Dios jamás serán confundidos. Pero ¿cómo sabré, Julio, que Dios es mi guía? Puede ser a través de alguien, como te decía, alguien que sabes que teme a Dios y usa la Biblia para ayudarte a saber cuál es su voluntad. Pero sobre todo, mi hermano, tienes que descubrirlo en una relación personal con Dios, dejando que el foco de Dios se prenda en tu corazón o se apague. Esa es la paz de Dios. Le dijo Pablo a los Colosenses en el 3:15: y la paz de Dios gobierne sus corazones. Y la palabra gobierne ahí en el griego significa arbitrar. Me atrevo a decir lo siguiente: en eso que tienes pensado hacer, deja que Dios te dé el silbatazo para pegarle al balón. ¿Me explico o no, hermanos? Deja que Dios dé el silbatazo. Que la paz de Dios arbitre tu corazón, les dijo a los Colosenses Pablo. Qué especial que la paz de Dios nos guíe. Si no tienes paz, hermano, detente ahorita. Te lo aconsejo. Eso dice la Biblia. Oye, Julio, entonces, porque va a haber alguien que me pregunte, y tal vez muy enojado: oye, Julio, entonces, ¿qué hago con el libre albedrío? ¿Para qué es el libre albedrío? ¿Para qué lo tengo? Mira, hermano, Dios me hizo sentir algo que creo que por ahí va la cosa. La verdad es que el Señor nos dio libre albedrío para ponernos a prueba. Porque podemos decidir sin Dios, o podemos rendirle nuestra voluntad a Dios y decirle: Señor, yo sé que tú me diste libre voluntad y de decisión, pero ¿sabes qué, Señor? Me he equivocado muchas veces, así que te rindo mi libre albedrío y tú dime qué hago. Para eso, mi hermano, es el libre albedrío del cristiano, del que teme a Dios, para rendirlo al Señor y decirle: decido, con mi libre albedrío decido entregártelo a ti y que tú me digas qué hacer. ¿Me explico o no? ¿Cuántos creen que eso es lo mejor? Eso es ser esclavo por amor. ¿De dónde proviene esa frase de esclavo por amor que a veces cantamos? En aquella cultura, inclusive dentro de los judíos, los hombres que tenían grandes palacios o casas, haciendas grandes, por decirlo así, iban al mercado de esclavos. Había una fila de esclavos, o yo no sé cómo los ponían, a escoger hombres o mujeres para el trabajo de sus casas o de sus tierras. Los compraban, pagaban por tener un esclavo. Al llevarlo a su casa al esclavo,
Empezaba a trabajar y podían correr o transcurrir, mi hermano, años trabajando ese esclavo para ese dueño, para ese hacendado, para ese señor de esa casa. Podía llegar el momento, y hubo casos, se menciona en las crónicas, que había dueños que se encariñaban tanto con sus esclavos por haber sido tan trabajadores estos, que llegaba un momento después de ciertos años, les decían, le quitaban la cadena y le decían, eres libre, te voy a dar inclusive una cantidad, una herencia para que hagas tu vida como tú quieras, ya no soy tu dueño, eres libre. Este esclavo, habiendo visto el trato que su patrón le dio, pensaba y decía, ¿dónde voy a estar mejor que con mi patrón? Si me voy de aquí no puedo tener un trato mejor que el que él me ha dado. Y le decía a su patrón, ¿sabe qué? Usted me dio libertad y libre voluntad, pero yo decido quedarme a seguirle sirviendo por amor. Esclavo por amor. No por estar atado, sino por amor. ¿Cuántos quieren ser esclavos por amor? Sabiendo que Dios te da libre voluntad para decidir y tú dices, Señor, no, tú guíame, porque los que temen al Señor, Él les mostrará el camino que han de escoger. Verso 13, si me acompaña al principio del verso 13 de Salmo 25, dice así. La primera parte, me ayuda a leer solamente ese primer renglón que está arriba hasta la coma. Gozará él de bienestar. Gozará él de bienestar. Segunda bendición sobre aquellos que temen al Señor. Gozarán de bienestar. A simple lectura, todos podemos entender o podríamos entender la palabra bienestar. Solo que, como en muchas ocasiones se nos ha enseñado y se nos ha advertido, no debemos acomodar ni aplicar una palabra bíblica a nuestro idioma y cultura solo porque estamos seguros de entenderla a simple lectura o con escucharla. Bienestar. ¿Por qué no debemos interpretarla así? Porque humana y terrenalmente sería fácil encontrar y describir la palabra bienestar. ¿Qué es bienestar? Pues estar bien. Y para estar bien se necesita esto, se necesita esto. ¿Qué más? Esto, ya tengo esto, pero no tengo esto. Esto necesito para estar bien, para el bienestar. Por eso es un grave error interpretarlo así. La Biblia no fue escrita en español, ni en nuestra cultura. ¿Qué es bienestar? La palabra bienestar, en el sentido, en el hebreo, mejor dicho, es una palabra que significa, escuche usted, hermano, es la palabra acertado. ¿Acertado? Sí. Es decir, el que teme a Dios goza de las condiciones acertadas para su vida, lo que realmente necesita. No más, no menos. Alegría, benevolencia, bondad, favor, gozo, misericordia y también prosperidad. Solo que la prosperidad, se entiende, la prosperidad de Dios, Él la provee dentro del marco de sus beneficios, no dentro de un marco de enriquecimiento en base a la avaricia y al deseo de acumulación material. De hecho, mire, hermano, encontré lo que es bienestar para el mundo y encontré esto y se me hizo, como le decía al principio, una respuesta entre tantas, pero que no es la correcta. Bienestar, dice un significado en internet, es un estado que depende del contexto y de la situación, que comprende aspectos básicos para una buena vida. Libertad de elección, salud, buenas relaciones sociales y seguridad. Suena como a político, ¿verdad? La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. Dinero, para satisfacer las necesidades materiales. Salud, tiempo y relaciones sanas. Son algunas de las cuestiones que hacen el bienestar de una persona. Y dado que el concepto de bien, fíjese, el mismo significado secular dice esto, dado que el concepto de bien es subjetivo, o sea, no saben con exactitud qué es el bien, el bienestar representa diferentes cosas de acuerdo al sujeto en cuestión. Algunas personas pueden darle importancia a lo económico, otras asocian el bienestar al estado de una persona que le permita el buen funcionamiento de su actividad psíquica y somática.
Nada que ver con la palabra de Dios. Nada. Imagina que tú tienes un BMW. Nada más imagínelo. El que lo tenga, pues, a ver si un día nos lo presta. Bien. Imagina que tienes un BMW y se te descompone. Fácil el ejemplo. Y vas a un lugar en donde está el ingeniero que lo diseñó. El que diseñó, tiene que ser un alemán, ¿no? El ingeniero que diseñó el BMW. Y te cobra por arreglarlo, pero te lo va a arreglar. Y o vas a un taller por allá, taller chiquito de un muchacho que se acaba de graduar de mecánica automotriz. Yo se lo arreglo, oiga. Y va a intentar arreglártelo, sin experiencia él. No te voy a preguntar a dónde lo llevarías, ¿o sí? ¿A dónde lo llevarías? No tengo dinero, Julio, para llevarlo con el ingeniero. Es una suposición, mi hermano. Bienestar. ¿Quién sabe más lo que es bienestar para el ser humano? La palabra de Dios. Son las condiciones acertadas en las que el hombre que teme a Dios va a ser bendecido y en las cuales va a poder vivir. Todo el mundo quiere bienestar. Levante la mano el que quiere bienestar. No se hagan, por favor, levanten la mano. Gracias, hermano. También los cristianos quieren bienestar. Pero a diferencia de la gente que no ama a Dios, ¿en qué basamos nosotros nuestro bienestar? Pablo les dijo a los cristianos en Roma: miren, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. No se refiere a eso. El reino de los cielos es, ¿recuerda? Justicia, paz y gozo. Eso les dijo. Para el mundo el bienestar depende de lo que poseen materialmente, y eso no ofrece seguridad porque es temporal. Pero para aquellos que temen al Señor, ¿qué es el bienestar? El bienestar es el entorno, mi hermano, que Dios da con su misma presencia, con su salvación y con su Espíritu Santo. Dado que Dios es fiel, eso es un hecho. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dice la Biblia que las promesas de Dios son en Él, sí, y amén, en Él. Dado que Él es fiel, el bienestar para los cristianos es un hecho. ¿Cuántos de ustedes saben cómo le llamaron, con respecto a la bolsa de valores, cómo le llamaron al jueves pasado? ¿Alguien escuchó? ¿Nomás yo oigo las noticias? El jueves negro. ¿Por qué le llamaron el jueves negro? Porque todas las bolsas de valores del mundo, por lo menos las más sobresalientes, cayeron en porcentajes que no habían caído en años, y muy fuerte. Mi hermano, no se espera una recesión de Estados Unidos otra vez. No se espera un resfriado de Estados Unidos y por el cual a México le da pulmonía. Se especula una recesión global. Global, hermano. Porcentajes altos de desempleo. Me pregunto yo, ¿dónde va a quedar para muchos el bienestar? Como el mundo lo define. Mientras tanto, la Biblia a nosotros nos dice, y es el Señor Jesús quien habla, en este caso es el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo: por nada. Por nada. ¿Qué es nada en hebreo? Nada. ¿Qué es nada en griego? Si saben hebreo y griego. Por nada estéis afanosos. Por nada debemos estar afanosos. ¿Qué es estar afanoso, hermano? Preocupado, distraído. El dólar está a 14 pesos. ¿Qué vamos a hacer? No compres dólares. Por nada estemos afanosos, preocupados y distraídos, dice la Biblia, sino que lleva delante del Señor tus peticiones, ¿cómo? En oración y ruego delante de Él, y con acción de gracias. ¿Por qué? Porque el bienestar, mi hermano, no son los afanes, es su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús mismo dijo: el afán de este siglo, ¿qué es este siglo? El mundo. ¿Qué es el afán? Las distracciones y las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Por nada estés afanoso. Sea agradecido con Dios, porque el bienestar de Dios nos rodea a los que tememos a Dios. ¿Cuántos temen a Dios? Tú tienes bienestar, mi hermano, porque tienes al Espíritu Santo contigo. ¿Dicen amén todos? En pocas palabras,
Para el que teme al Señor, el Señor mismo es su bienestar, porque Él es su justicia, su paz y su gozo. Verso 13, si me ayuda a leer la segunda parte del verso 13. Dice verso 13 de Salmo 25, la segunda parte: y su descendencia, ¿qué? Heredará la tierra. Tercera bendición sobre aquellos que temen al Señor: su descendencia heredará la tierra. Yo recuerdo un momento bíblico en el que el Señor Jesús, enseñando, decía: ¿qué padre le da a su hijo una piedra si le pide un pan? ¿O qué padre le da a su hijo una serpiente si le pide un pescado? Es una alusión para que la gente dijera: pues nadie, ningún padre haría eso. Ahora yo pienso en base a esto y me pregunto: ¿qué padre no desea una buena herencia para sus hijos? Solo el que no los ama, ¿cierto? ¿Qué padre no desea una herencia para sus hijos? Buena herencia, solo aquel que no los ama. Sería rarísimo, ¿no? Que sí los hay. ¿Cuál será la mejor herencia para nuestros hijos? ¿Qué preguntas haces, Julio? Todos aquí sabemos cuál es la mejor herencia para nuestros hijos. Y sí, para todos aquí, los que son padres, los que no lo son y tienen planeado serlo, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Esta es una pregunta demasiado obvia, pero ¿por qué se la hice, hermano? ¿Por qué le pregunté cuál será la mejor herencia para nuestros hijos? ¿Por qué le pregunté esto? Porque cualquier padre de familia cree en todo momento estar seguro cuál es la mejor herencia para sus hijos. Pero me temo que puede haber muchos, y tristemente aquí mismo, muchos padres que harían referencia a una herencia solo en el sentido terrenal. Harían referencia a educación y dinero como aquello que conforma una buena herencia. Yo les pregunto: ¿estás seguro de que es un pan y no una piedra lo que le estás dando a tu hijo? ¿Estás seguro de que es un pescado y no una serpiente lo que le estás dando? Imagina a tu hijo o tu hija el día que esté a cuentas con Dios y Dios le diga: ¿qué pasó? ¿No tienes a Cristo en tu corazón? ¿Qué tienes? Pues me gradué de astronauta. No, lo dije en serio, porque imagínate ser astronauta, ¿no? Ah, sí. ¿Y en qué universidad? En Harvard. No, no es cierto, se graduó aquí en la Universidad Autóctona. Ahí. Ah, ¿y qué más? Pues me gradué de administrador de empresas y mi papá, con un dinero que me dio, me ayudó a poner mi propio negocio. Qué bien. Oye, pero yo sabía que tus papás eran cristianos. ¿Nunca te hablaron de Cristo? Pues yo sabía que iban a la iglesia, Señor, pero no, o sea, yo una seguridad de ser cristiano no creo que nunca la tuve. De hecho, veía que mis papás iban a la iglesia, y fui con ellos algunas veces, pero no sé qué responder. ¿Qué traes en la mano? Una piedra. ¿Y una serpiente? Y mi papá me dijo que me había dado un pan y un pescado. Tú puedes ayudar a tus hijos a que salgan adelante en esta tierra, hermano. Pero si no los ayudas para que salgan adelante cuando estén delante de Dios, allá no la van a hacer. Tú te preocupas para que cuando estén delante de un director de una empresa, tu hijo le diga al director de la empresa: aquí está mi título y busco este puesto y este salario. Perfecto, adelante. Tienes el perfil adecuado. Pero no te preocupas qué va a responder cuando esté delante de Dios. Tuvimos un congreso de maestros. Le recomiendo que busque en internet si no pudo asistir, para que vea la importancia de predicar la palabra de Dios en su casa a sus hijos. Instruye al niño en su camino, al niño. Y cuando fuere viejo, ¿qué?
no se apartará de él. Yo tengo un amigo que se graduó, es ingeniero. Hace tiempo sucedió esto. Me vino a la mente estudiando esto. Él es ingeniero civil. Y él asiste a una iglesia porque su papá es pastor. En el momento en el que él se graduó, bueno, pues él empezó a trabajar en el área, pero él dirigía alabanza en la iglesia. El Señor lo llamó a la obra y de repente él llegó con su papá y le dijo: papá, quiero ser pastor, Dios está poniendo en mi vida que pastoré. Imagínese a su papá diciéndole: ¿sabes cuánto me costó tu carrera? ¿Sabes cuánto me costó llevarte ahí a la universidad? ¿Sabes cuánto me...? Imagínese eso, hermano. Es obvio que su papá le dijo: adelante. Hay muchos profesionistas sirviendo a Dios. Muchos ya no ejercen su profesión, pero ejercen el llamado de Dios. ¿Dónde queda todo eso? ¿Es útil? Claro que es útil, claro que sí. Claro que lo es, en ese sentido. Pero no es esa la tierra que dice la Biblia que el Señor quiere que nuestros hijos hereden. Esa no es, hermano. ¿Qué quiero decirle? Si como padres de familia cristianos no entendemos, porque muchos no entienden todavía, no entendemos cuál es la tierra que Dios quiere que nuestros hijos hereden, nosotros mismos vamos a propiciar su ruina y su perdición. Los hijos, dijo alguien, no se pierden en la calle, se pierden en la casa. Es cierto que a determinada edad cada hijo o hija debe decidir si caminará o no en pos del Señor, eso es cierto, y los padres no podremos obligarlos a decidir, pero nosotros somos responsables de sembrar en ellos paciente y sobre todo, hermano, sabiamente, porque les aventamos la semilla por costalazos. La semilla se avienta cuidadosamente y se cuida la tierra que la va a recibir y se riega y se abona para que dé fruto. Tenemos la responsabilidad de sembrar sabiamente la semilla de la palabra de Dios, y esta responsabilidad la asumen aquellos padres que temen a Dios para que sus hijos hereden la tierra que Dios quiere darles. El rey David, cuando escribió esto, hizo alusión a la trayectoria de Israel en el desierto, rumbo a la tierra prometida por Dios. ¿Cómo era esa tierra prometida, hermano, que Dios les prometió? Era, dice Éxodo 3:8, era una tierra buena, ancha y que fluye leche y miel. Bien, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel para tomar posesión de esa tierra? Caminar a través de un desierto. ¿Qué es un desierto? Son dificultades, mi hermano. Eso simboliza las luchas que enfrentaremos como padres al guiar a nuestros hijos en la sana doctrina. ¿Cuántos batallan, en el buen sentido de la palabra batallar, para estar guiando a sus hijos en la palabra de Dios? Sí, hay manos levantadas, yo sé que sí. Es que mira, hijo, la Biblia dice esto. Sí, pero él me pegó y yo le quiero dar una otra aguantada. Ya está el niño queriendo desquitarse, porque ya trae de fábrica desquitarse. Ya traen de fábrica ser muñecos de acción. Nada más les aprietan tantito y sueltan el manazo, ¿no? Y hay que enseñarles qué se hace al respecto. No, tú no respondas así, hijo. No. Hay que ser manso de corazón y empiezas en esa batalla. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia adelante en ese desierto a tomar la tierra que Dios nos prometió. Caminamos hacia ella firmes y dando testimonio a nuestros hijos y ejemplo de Cristo, para que ellos en el tiempo en el que tengan que decidir, se decidan por Cristo. ¿Cuántos quieren ver eso en sus hijos? Oye, Julio, pero mis hijos ya están grandes, yo me convertí y ellos ya estaban grandes. Bueno, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo junto con su casa. ¿Sí lo cree? Para todos hay promesas de Dios, mi hermano. A Dios no se le escapa ninguna situación. David escribió: su descendencia heredará la tierra, en un sentido poético, pero además profético, cuya aplicación para nosotros no es terrenal. Esa no es la tierra que Dios quiere que tus hijos hereden. ¿Cuál? La material, la espiritual. Una tierra buena, ancha, donde fluye leche y miel. Mi hermano, ¿qué es eso? Esas son las características de la tierra que describe plenamente el mismo carácter de Cristo. Eso significa. Y es la vida de Cristo la que la iglesia debe procurar, la que la iglesia debe buscar. La plenitud de la vida de Cristo, su carácter. Eso, mis hermanos, es la más grande herencia para tus hijos. Va a llegar tu hijo delante de Dios y el Señor le va a decir: ¿qué pasó? ¿Qué tienes ahí?
Señor, tú sabes que yo amo al Señor Jesús y Él fue mi ejemplo, seguí sus pisadas y el Señor va a saber eso. Bien hecho, buen siervo y fiel. Y entra en el gozo de tu Señor. ¿Les gustaría que sus hijos oyeran eso un día? Esa es la tierra buena y ancha que fluye leche y miel que Dios nos prometió, el carácter de Cristo. Esa es la herencia que el Señor quiere que nuestros hijos reciban. Acompáñenme al verso 14 para ver otra bendición más de los que temen al Señor. Verso 14 lo voy a leer completo, pero vamos a enfocarnos en la parte A. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuarta bendición sobre aquellos que temen al Señor, enfocada en la parte A. ¿Cuál es la cuarta bendición sobre aquellos que temen al Señor? Tienen comunión íntima con el Señor. Comunión íntima es una sola palabra en el hebreo, no son dos palabras separadas, es una sola palabra, comunión íntima, es la palabra sod, que significa sesión, que significa compañía estrecha, consulta, consejo, una reunión en lo secreto, eso significa. ¿Qué podemos decir, hermano, de comunión íntima con nuestro Dios? Bueno, pues podemos decir sencillamente, aunque no deja de ser profundo, que es uno de los privilegios espirituales por excelencia que Dios otorga a aquellos que le temen. Comunión íntima. Dice la versión Dios habla hoy: el Señor es amigo de los que le honran. Qué bonita versión. Mira, hermano, estaba pensando en algo. Pocos fueron los que recibieron esta bendición de la comunión íntima con el Señor, y poco se habla de ellos. Tal vez eso se deba a que la mayoría del tiempo lo pasaban en comunión con Dios, en amistad con Él. Pensando en estos personajes bíblicos, me vino a mi mente Enoc. ¿Ha oído hablar de Enoc? Enoc. ¿Quién es Enoc? Unos dicen, ¿quién sabe? ¿Quién es Enoc? Vamos a ver lo poquito que dice la Biblia de él, porque casi le voy a hablar todo lo que habla la Biblia de él. La Biblia dice de un hombre llamado Enoc: fueron todos sus días 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 365 años. Yo tengo 27 y en la flor de mi juventud. Y camino con el Señor, pero 365 años caminando con el Señor. ¿Y qué pasó? Dios se lo llevó, desapareció, se esfumó. Como esos actos de magia que tienen truco, ¿no? Mira, hermano, transcurren cientos de años, y se vuelve a hablar de Enoc después de Cristo. Dice Hebreos: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, no lo hallaron, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso dice Hebreos. Yo espero algún día, mi hermano, aclarar la duda que tengo de por qué se lo llevó el Señor sin haber pasado por la muerte física. Es que chiqueado, ¿no? Aquí el Señor actuó como aquel novio que se robó a la novia, ¿no? Porque ya no aguantaba estar sin ella. No me haga caso, se me ocurre algo. ¿Cómo que el Señor se lo llevó así nada más? Mira qué chiqueado. Mira, hermano, quiero decirle algo, escucha esto por favor. En cuanto a tener comunión íntima con Dios, hay quienes lo enfocan de esta manera, de tal manera, de esta forma, que piensan que tener comunión con Dios se da debido a que Dios buscaba con quién tener comunión y nosotros aceptamos. El Señor desde su trono, asomándose figuradamente, ¿no? Lo estoy diciendo. ¿Quién quiere tener comunión conmigo? ¿Quién? ¿Quién quiere ser mi amigo? Y alguien por ahí: oye, ¿ya escuchaste que Dios quiere tener comunión con alguien en la tierra? ¿Quién? Dios. ¿Dios? Ah, dile que yo quiero. No se vaya a sentir mal porque nadie quiere tener comunión con Él. Así lo toman algunos.
Es un privilegio para ti, Señor, que yo venga a tu presencia. ¿Puede usted imaginar al Dios Todopoderoso, hermano? Si así lo ve usted a Él, si tiene temor de Él, usted lo va a ver como dice aquí. ¿Puede usted imaginar al Dios Todopoderoso, creador del universo y además santo? Y no solo santo, sino santo, 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 rogándole a un pecador tener comunión con Él. ¿Puede imaginar eso? David se preguntó en una ocasión, en un salmo también: Señor, ¿qué es el hombre? Ni siquiera dijo quién es el hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos, Señor? David sabía que somos polvo. La perspectiva correcta, mis hermanos, con respecto a que podemos tener comunión con Dios es porque Él nos permite tenerla. ¿Sí o no? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Lo que necesitamos es el oportuno socorro, no ir y reclamar a Dios cosas que nos faltan. Esa es la perspectiva correcta. Que podemos acercarnos porque Él nos permite, a pesar de nuestra condición y de quién somos. Jesús dijo a sus discípulos: no me eligieron ustedes a mí. ¿Qué les dijo? Yo los elegí a ustedes. Hermana, usted que va al mercado, ¿ha visto alguna vez que los jitomates ahí en la verdulería le digan: llévame a mí, estás hermosa, yo te haré una buena sopa? Los jitomates ni hablan ni dicen nada. Usted agarra el que usted quiere, ¿sí o no? ¿Y cómo le va a ir al jitomate? ¿No? Usted los escoge. Dice el Señor Jesús: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el que escoge? ¿Quién es el que elige? Es el Señor, hermano. Esa es la perspectiva en cuanto a tener comunión íntima con Él. Dicho resumidamente, para pasar a la última, no tenemos comunión con Dios porque nosotros hayamos aceptado tenerla, hermano, sino porque Él nos permite tenerla. Dado eso, o pensando en eso, trae el siguiente resultado: que aquel que teme a Dios sabe que tener comunión con Él es una bendición, y por tanto su actitud inmediata en la presencia de Dios es de agradecimiento, hermano. Es de agradecimiento. En una ocasión, recuerdo una anécdota que nos platicaba aquí el pastor Jorge Lozano. Había una fila larga de personas ante la oficina del presidente Abraham Lincoln, dice la historia, una anécdota. La fila larga porque en ese momento el presidente podía escuchar personalmente a cada persona su demanda, su petición, su necesidad. El que sigue. Al final estaba una ancianita. Le toca su turno después de horas y horas. El presidente Abraham Lincoln, cansado de oír demandas y quejas, llega la ancianita ante el presidente y le dice el presidente: tome asiento, señora, have a seat. Es que hablaba en inglés. No me entendieron. Bueno, entonces le dice: siéntese, señora, siéntese. ¿Cuál es su demanda? ¿Cuál es su petición? No, yo no vengo a pedirle nada. Solamente le traje estas galletitas que cociné para usted ayer. Y le da un bultito ahí con galletas. Jamás voy a olvidar esa anécdota. ¿Qué se la estoy diciendo, hermano? ¿A qué vamos con el Señor? ¿A qué vamos? ¿A decirle lo que necesitamos? Si dice la Biblia que antes que le pedimos ya sabe Él de qué cosas tenemos necesidad. ¿A qué vamos? Quinta bendición y última, verso 14, si me acompaña al verso 25. Verso 14 de Salmo 25, perdón. Lo voy a leer todo de nuevo y nos enfocamos por último en la parte B. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos, que me ayuda a decirlo en voz alta, y a ellos hará conocer su pacto. Quinta bendición sobre aquellos que temen al Señor, enfocada en esta parte. A ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es pacto? Es compromiso. Es un arreglo entre tú y Dios, un arreglo que Él quiere tener contigo. Ven a mi presencia, hablemos. Mira, quiero que, esta es tu responsabilidad. Estas son mis promesas, yo voy a cumplir, soy Dios. Pero tú debes de caminar así, pactos con Él.
Y solo los que tienen comunión íntima pactan con el Señor y tienen una relación a ese grado con Él. ¿Recuerda que le mencioné a Enoc? Mire, se lo voy a volver a mencionar, porque hay algo muy sobresaliente de él aquí. El apóstol Judas, en su carta, es una carta de un solo capítulo, en donde Judas habla abiertamente de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y en el verso 14 de Judas, fíjese lo que escribió Judas de los falsos maestros. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿A quién le dio Dios esa revelación? A Enoc, y Judas la dijo. Mi hermano, ¿cómo es posible que después de tantos años se haga mención de lo que un hombre recibió estando en comunión con él? Es posible porque eso que Enoc recibió fue revelación de Dios, y la revelación de Dios, mi hermano, siempre está vigente, y solo la reciben aquellos que le temen. ¿Hace cuántos años vivió y murió Enoc? Y hoy en día sus palabras sirven para enseñar a los líderes y pastores que se cuiden de las falsas doctrinas el día de hoy. ¿De qué resultó de esa intimidad que Enoc tenía con Dios? La revelación de Dios, el pacto, el compromiso de Dios, la palabra misma del Señor. El Señor Jesús, de hecho, en sus últimos momentos con sus discípulos, les dijo unas palabras muy especiales, hermano. Se lo voy a leer en versión Dios habla hoy. Ya no os llamaré siervos, les dijo a sus discípulos. ¿Se acuerda de eso? Ya no os llamaré siervos. ¿Por qué? Porque el siervo nunca se entera de lo que el Señor hace, de lo que el amo de la casa hace. No los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, su amo. Los llamaré ¿cómo? Amigos, porque les he dado a conocer, dice me encantó esa palabra, todo lo que mi Padre me ha dicho. Mis hermanos, el que tiene comunión íntima con Jesús conoce todo lo que el Padre le ha dicho a Jesús. No les quiero llamar siervos porque ya les dije todo, son de mi confianza, somos amigos, hay intimidad. Por eso les he revelado todo. En ese momento, hermano, ¿sabe quién estaba escuchando esas palabras? Esto está en Juan, y Juan estaba ahí, Juan el apóstol. ¿Qué le pasó a Juan después? Cayó preso y fue llevado a una isla llamada Patmos, en donde estaba preso. Y estando en esa comunión con Dios en la isla de Patmos, aunque no era un lugar muy cómodo, ¿qué recibió Juan ahí? El Apocalipsis. La comunión íntima con el Señor es con los que le temen, y a ellos les revelará sus cosas. ¿Cuántos quieren recibir de Dios revelación? Yo sé que sí. Los que temen a Dios. Revelarse es descubrirse. Dios es revelado, Dios es descubierto ante nosotros por la persona de Jesús. Esa es una bendición invaluable. Quiero invitarle a orar. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú, Señor, has derramado grandes bendiciones sobre la vida de los que te temen. Si tú tienes temor al Señor, levanta un poco tus manos si quieres hacerlo. No hay problema si no lo haces. Es una decisión de cada quien. Dile: Señor, me rindo a ti. Rindo a ti mi libre albedrío. Esa libre voluntad que creo a veces poder usar para decidir todo, la traigo delante de ti, Señor. ¿Sabes qué decido, Señor? Decido rendirme a ti. Porque los que temen a tu nombre, Señor, tú les enseñarás el camino que han de escoger. Gozarán de tu bienestar, Padre, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de las condiciones acertadas para su vida, los que temen a tu nombre. Su descendencia heredará la tierra, Señor. Tú tienes un tesoro abierto, es tu Hijo Jesucristo, para enseñárselo a nuestros hijos, Señor. Que sean como Él. Ese es pan, ese es alimento, Señor. No son piedras ni serpientes. También has bendecido a los que te temen, Señor, en gran manera, con una comunión íntima, teniendo con ellos comunión, Señor, cercana.
acercándose a ti porque tú has tenido a bien abrir la puerta, romper el velo de arriba abajo y dejar que tu pueblo entre con libertad a hacer pactos contigo. Y hacer pactos, Señor, es una bendición grande. Gracias. Dile gracias en voz alta. Por nada estemos afanosos, hermanos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Queremos tener y vivir siempre bajo tu temor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que estén bien. Nuestra condición real. ¿Y cómo somos nosotros? Pecadores, débiles, frágiles y necesitados. Al descubrir esto, al hacer esta comparación tan especial, la reacción inmediata de aquellos que temen a Dios es caer humillados a sus pies, a los pies de Dios. Esa es la reacción de los que temen a Dios al ver su condición de Él y la suya, es caer humillados ante Él. De hecho, este salmo menciona, si no todas, menciona muchas de las más sobresalientes o las más sobresalientes características de aquellos que viven con temor al Señor. Le quiero mencionar algunos ejemplos. Una característica de aquel que teme a Dios es que confía en Él. Dice el rey David ahí en el verso 2, si tiene su Biblia abierta todavía, en el Salmo 25, dice el verso 2, Dios mío, en ti confío. Al final del verso 5 dice, en ti he esperado todo el día. ¿Por qué todo el día? Yo puedo imaginarme a David orando todo el día, buscando por dirección, esperando en Dios que Él le diga hacia dónde asignado. Si usted trae una Biblia que sea versión Reina Valera de 1960, el título dice, David implora dirección, perdón y protección. ¿Sí es así? En la mayoría dice así, ¿verdad? David implora por dirección, perdón y protección. Esta no es la única ocasión en la que David pide esto al Señor. En diferentes pasajes de la Biblia, y especialmente en los Salmos, encontramos esta petición de David que traía siempre delante del Señor, misma que nos habla de una especial característica que él tenía, y esta era su dependencia total en Dios. David dependía de Dios. Depender de Dios es sin duda un rasgo característico de quien teme a Dios. Temer a Dios es reconocerlo por quien es Él. Él es santo, todopoderoso, Él es recto, puro, omnisciente, sabio. Y cuando miramos sus virtudes a la luz de la Biblia, es entonces cuando descubrimos nuestra... Buenas tardes. Bien, mis hermanos, pues los invito a abrir su Biblia para entrar a la palabra de Dios. Estamos estudiando una serie que es los Salmos y hoy vamos a ver el Salmo 25, por favor. Salmo 25, y vamos a leer del verso 12 al 15. Dice así Salmo 25, 12 al 15. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. El tema que quiero compartirle hoy dentro de la serie de los Salmos es bendiciones de temer al Señor. Esta es una porción del Salmo 25, un salmo escrito por David, y en principio llamó mi atención el título que le fue así: Día totalmente de Dios
y que la salvación de Dios es la que le daba verdadera seguridad en todos los sentidos, en todos, también emocional, en todos los sentidos. En el orden en que le mencioné estas tres características de quien teme a Dios, es la manera en cómo David conformó su clamor delante de Dios, pidiendo dirección. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y esperaba en Él, lo esperaba a Él. Pidiendo perdón porque su pecado era grande, y pidiendo protección porque solo Dios podía salvarlo. Todo aquel que vive bajo el temor del Señor vivirá también bajo las bendiciones del Señor. Dice la Biblia en otro verso, fuera de los Salmos, dice el Señor hablando a su pueblo, a los que les prometió redención, porque es profético este versículo, hablando del Señor Jesús, les dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, no todos, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es el Señor Jesucristo. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis. ¿Dónde ir? Y le dice: Señor, en ti he esperado todo el día, porque solo tú me puedes dirigir. Otra característica de quien teme a Dios es que le pesa y le avergüenza su pecado. Vea el principio del verso 7. ¿Qué dice el principio del verso 7? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Me da vergüenza, ¿no? ¿Qué dice el final del verso 11? Perdonarás también mi pecado, que es como, dice David, es grande. Mi pecado es grande, Señor. Me da vergüenza, olvídalo, por favor. Él temía a Dios, por eso tenía esta actitud. Otra característica más de alguien que teme a Dios es que reconoce que solo Dios salva. Y déjeme decirle algo, hermano. Solo Dios salva, y en todas las formas que se puede salvar a un ser humano. Claro que la más importante es la salvación de su alma. En la parte central del verso 5, David escribió: porque tú eres el Dios de mi salvación. El Dios de mi salvación. Esta es una frase, hermano, si usted la estudiara profundamente, es una frase que denota ampliamente que David dependía